En este valle no solo que se enfrentaron los macabeos, sino que se entrenaba el mismísimo rey David. En este lugar se encendía una fogata que indicaba que comenzaba el mes según la luna y se le anunciaba a todo Israel. En este lugar se planeaban durante las noches de luna nueva las guerras y hasta se dice que por estos caminos pasó el Arca de la Alianza. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma desde el mismo lugar de los hechos. Y hoy el lugar de los hechos es en mi ciudad, Modín, la ciudad en la que vivo. Y hoy vamos a hacer un video que va a contar la historia de este lugar, que escribió historia, que marcó fiestas y que marcó nuestro destino. Desde ya, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual van a poder conseguir Biblias como esta en hebreo con su traducción al español. Buena traducción que va a salir desde aquí, Tierra Santa, a vuestras casas y no importa en qué rincón del mundo ustedes viven. ¿Quieren saber cómo? Aquí, debajo del video van a ver la tienda virtual. Visítenla. ¿Qué les parece que empecemos? ¡Empecemos, amigos! Qué lindo que es caminar por la tierra de la Biblia, qué privilegio. A simple vista, este parece un espacio más de naturaleza, entre colinas, con árboles, rocas y senderos que siguen hasta perderse. Pero basta quedarse un rato en silencio para entender que la historia de Israel no está escrita solo en pergaminos y piedras con inscripciones, sino también en la tierra que estoy pisando ahora, que nosotros pisamos. Este valle, en el corazón de la ciudad en la que vivo, Modín, es como un pergamino invisible que ha sido escrito y borrado 1000 veces por el viento, el sol y la lluvia. ¿Se dan cuenta que mi casa está construida aquí mismo? Aquí, donde ahora hay calma, pero hace un tiempo resonaron pasos apresurados, golpes de espada, rezos desesperados y gritos de victoria. Hablar de Modín es hablar de los macabeos, es verdad. Si bien todo el mundo asocia su nombre con Hanukkah y la fiesta de las luminarias, ese es apenas un capítulo pequeño de su historia. ¿Quiénes fueron? Los macabeos fueron una familia de sacerdotes que vivió en el siglo II a.C., en una época en la que la tierra de Israel estaba bajo el control del imperio seleucida. Antíoco Epifanes o Antíoco IV Epifanes, el rey, no se conformó con gobernar, él quiso borrar nuestra identidad. Prohibió la circuncisión, castigó con muerte a quienes guardaban el Shabbat, obligó a comer carne prohibida y colocó ídolos paganos en el templo de Jerusalén. El ataque no era solo militar o político, era un intento de exterminio espiritual. En ese momento, en esta misma región de Modín, vivía Matitiahu, un sacerdote anciano, padre de 5 hijos. La historia cuenta que cuando un emisario del rey llegó aquí para ordenar un sacrificio a los dioses paganos, Matatías se negó. Y no solo se negó, mató al judío que estaba dispuesto a obedecer y al oficial que daba la orden. Ese acto fue como encender una mecha. Matitiahu y sus hijos huyeron a estas montañas, dejando atrás casas, pertenencias y una vida entera. Desde aquí, desde aquí mismo comenzaron una guerrilla, atacando puestos militares, emboscando caravanas y cortando rutas de abstenimiento. Uno de esos hijos, Yehudá, se convirtió en el líder de esa banda. Lo llamaban el macabeo, que significa el martillo, porque golpeaba al enemigo con fuerza y con rapidez. Su táctica era aprovechar el terreno, emboscadas en pasos estrechos, ataques rápidos y retirada antes de que el enemigo pudiera reaccionar. No tenían armaduras lujosas ni armas abundantes, pero conocían cada piedra, cada sendero, cada fuente de agua. Así lograron derrotar ejércitos mucho más grandes. Les cuento que la historia de estas batallas está en los libros de los macabeos, pero esos libros no forman parte de la Biblia judía, de la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque el canon del Tanaj ya estaba cerrado en aquella época y los sabios judíos no consideraron esos textos como inspirados al mismo nivel que la Torá o los profetas. No es que fueran falsos, sino que eran historia y no revelación. Los hermanos cristianos, en cambio, sí los incluyeron en sus Biblias y por eso hoy aparecen en las versiones tanto católicas como ortodoxas. Para nosotros los judíos, los macabeos sí son parte de la memoria nacional, aunque sus libros estén fuera del canon.
La tradición dice que los macabeos fueron enterrados aquí, en esta región. Flavio Josefo, aquel historiador judío del siglo I, describió un conjunto de monumentos funerarios construidos con piedras blancas, con columnas y ornamentos visibles desde lejos que servían de referencia para los viajeros. Algunos arqueólogos creen que han encontrado restos que podrían ser esas tumbas, otros dicen que esas ruinas son romanas y que las verdaderas tumbas de los macabeos aún están ocultas bajo la tierra, esperando que alguien las descubra. Imaginar que debajo de mis pies puedan descansar los huesos de Yehudá Macabí, Judá el Macabeo, de sus hermanos y de su padre, a mí por lo menos, me pone la piel de gallina. Pero la historia de este valle no termina con los macabeos. Como les dije, si retrocedemos unos siglos más, nos encontramos con un joven pastor llamado David ben Ishai, mucho antes de ser rey, de ser guerrero y de ser poeta. En el 1 de Samuel, David mismo cuenta que cuando cuidaba las ovejas de su padre y un león o un oso se las llevaba, él corría, lo golpeaba y rescataba al animal. Ese entrenamiento, esa vida en contacto con la naturaleza, le dio habilidades que más tarde usaría para enfrentar nada más y nada menos que a Goliat. En el versículo 40 leemos que tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo, los puso en el saco del pastor, en el zurrón, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Amiga, amigo, este es el valle identificado en el cual pastores como David entrenaban. Con su arroyo seco en estaciones de verano, llenos de piedras redondeadas, era un lugar perfecto para la práctica. Y de repente yo lo veo mentalmente probando distintas piedras, al mismo David, lanzándolas una y otra vez contra un objetivo, afinando la puntería hasta que cada disparo era certero. David no se entrenaba para la gloria, se entrenaba porque era su trabajo, porque proteger a las ovejas era su responsabilidad. Y así es como se forjan los héroes, amigos, en la soledad, sin público, sin aplausos, sin saber que un día esa habilidad salvará a un pueblo entero. Y estamos en el lugar de los hechos, se lo repito. ¿Sabían que los valles como este eran escenarios perfectos para la guerra? La Biblia está llena de ejemplos. En el 2 de Samuel, los filisteos se desplegaron en el valle de Refaim. David consultó a Dios y recibió la instrucción de no atacar de frente, sino rodearlos por detrás, esperar escuchar el sonido de pasos en las copas de los árboles, que esa sería una señal divina, y entonces atacar. En Josué 10, en el valle de Ayalón, muy cerca de aquí, Josué pidió que el sol se detuviera para poder terminar la batalla. Y, cito, el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Estas escenas nos muestran que los valles no eran lugares neutros, eran puntos estratégicos donde se decidía el destino de reinos. Me imagino este valle hace milenios, filas de soldados avanzando, el brillo del sol en las puntas de las lanzas, el sonido de tambores marcando el paso, los jinetes esperando la señal para cargar. Tal vez en este mismo lugar alguien levantó los brazos para orar antes de entrar en combate. Tal vez aquí cayó un héroe cuyo nombre se perdió, pero cuyo sacrificio quedó grabado en esta misma tierra. Pero este valle no solo fue testigo de batallas cuerpo a cuerpo, también fue un punto clave en algo que muy pocos recuerdan: el calendario de Israel y las señales de la luna. En tiempos del Segundo Templo, cuando 2 testigos veían la primera luz de la nueva luna, corrían a Jerusalén para declararlo ante el Sanedrín. Si su testimonio era aceptado, se encendían hogueras en lo alto de las colinas y desde aquí, en Modín, partía una cadena de fuegos que iluminaban la noche. Una hoguera enciende otra y otra y otra, hasta que en las aldeas más lejanas sabían que un nuevo mes había comenzado, incluso en Babilonia. Así se marcaban las fiestas, así se ordenaba el tiempo sagrado, porque como dice el Salmos, hizo la luna para marcar los tiempos. La luna llena, entonces, como la de ayer, como la de hoy, señalaba las grandes celebraciones como Pesaj y Sukkot, pero la luna nueva, esa que no se ve, era otra historia. En las noches sin luz, el enemigo no podía ver los caminos y muchos ataques y emboscadas se planificaban para esa oscuridad perfecta. La Biblia lo insinúa cuando David se ausenta en la fiesta de la luna nueva para protegerse de Shaul, el primer rey de Israel, o cuando se describe la salida a la guerra en medio de tinieblas. Ahora, imaginen entonces a vigías en este mismo valle mirando el cielo, esperando la señal, no solo para celebrar, sino también para atacar. Y algo más. La tradición cuenta que en una de las rutas que pasaban cerca de aquí,
el arca de la alianza, fue trasladada en tiempos de David y ¿acaso no estaba el arca ligada a la luna, al calendario y a la presencia misma de Dios entre su pueblo? Obvio, porque el arca salía con Israel en los días señalados y cuando el pueblo marchaba, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Quizás esas mismas piedras que hoy pisamos vieron el brillo de la madera cubierta de oro bajo la luz fría de la luna nueva, marcando no solo el tiempo, sino el destino de un pueblo entero. El fin del valle es en este parque lleno de gente. Lo que estábamos escuchando antes cuando caminábamos era el canto de pájaros, el zumbido de insectos, el paso de mi andar, pero el sendero que recorrimos antes, en cambio, estaba en silencio. Lo que escuchamos es el canto de los pájaros, el zumbido de insectos, el paso de mi andar. Pero eso no significa que ese valle esté vacío. La tierra en aquel lugar guarda secretos que no se borran. Si pudiéramos excavar centímetro por centímetro, quizás encontraríamos puntas de flechas, fragmentos de escudos, monedas con inscripciones antiguas, restos de vasijas, aquí mismo incluso. Cada hallazgo sería abrir un momento del pasado. Y mientras yo caminaba, veía que las tres historias, los macabeos, David y las batallas, tienen algo en común. Son relatos de personas que enfrentaron desafíos más grandes que ellos mismos. No se apoyaron solo en su fuerza, sino en su fe, en su estrategia, en su capacidad de resistir. Y todos ellos dejaron huella. Una huella que todavía podemos sentir si sabemos mirar. Aquel valle que recorrí es en cierto modo un santuario, y no porque tenga muros o altares visibles, sino porque es un lugar donde la historia, la fe y la tierra se encuentran. Allí se encendieron rebeliones, se entrenaron habilidades y se libraron batallas. Allí se escribieron capítulos que todavía inspiran a quienes los conocen. Y aunque hoy parezca un lugar más para caminar, yo sé que cada piedra que pisé puede haber sido parte de una historia que cambió el curso de nuestro pueblo. Amiga, amigo, vivir en Modín es vivir con la Biblia a la vuelta de la esquina. Saber que a 5 minutos de tu casa uno puede entrar en un paisaje donde cada piedra tiene memoria llena de gratitud. Uno, cuando camina, no solo camina entre piedras, árboles y colinas, uno camina sobre siglos de fe, valentía y promesas. Y mientras yo tenga vida, seguiré respirando esta historia, tocándola, escuchándola y transmitiéndola, porque es parte de lo que soy y de lo que quiero dejar a quienes vengan después. Con esta hermosa vista de esta laguna artificial, me despido de ustedes y pidiéndoles que si les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo y suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada, para mí vale oro. A propósito, toda esta gente que están viendo aquí es gente ortodoxa, aprovechando sus vacaciones llamadas Ben Azmanim, es decir, apenas se cortó el ayuno de Tisha B'Av y el primero del último mes llamado Elul.